Hola a todos. Vamos a resolver el examen de selectividad de matemáticas de Castilla y León de 2022, matemáticas académicas. El primer ejercicio es de álgebra, de la parte de álgebra, y nos dan un sistema de ecuaciones y pues lo típico, ¿no? Discutir el sistema según los distintos valores del parámetro m. Lo primero que uno se da cuenta cuando ve el sistema de ecuaciones es que todos los términos independientes son cero y a este tipo de sistema se le llama sistema homogéneo. Y un sistema homogéneo tiene la particularidad de que nunca es incompatible. Un sistema homogéneo nunca es incompatible, es decir, o va a ser compatible determinado o indeterminado. Pues sabiendo eso, vamos a resolver, pues como siempre, determinante de la matriz de los coeficientes, 2, 2m, menos 1, 1, 2m, 1, menos m, m. Esto tiene que ser igual a 0. Vamos a hacerlo, si queréis, pues por Sarrus, copiamos las dos primeras filas, 1, 2m, y multiplicamos las diagonales. Y vamos a tener, vamos a tener pues 4m más m más 2m cuadrado más 2 más 2m cuadrado menos 2m cuadrado igual a 0. Este se me va con este y se nos va a quedar 2m cuadrado más 5m más 2 igual a 0. Y hacemos esta ecuación de segundo grado y la m nos va a dar menos 2 o menos 1/2. Vale, estamos aquí, este es el apartado A. Como pide discutir, pues nada, pues discutimos y decimos lo primero que para todo m, para todo valor de m distinto de menos 2 y menos 1/2, tenemos que el rango de A de la matriz de los coeficientes va a ser igual al rango de la matriz ampliada, que va a ser igual a 3, que es el número de incógnitas. Y entonces vamos a tener un sistema compatible determinado. Recordamos que en un sistema homogéneo la única posibilidad de tener un sistema compatible determinado es que la solución, vamos a ponerla, que x igual y igual z igual 0. Esta es la única posibilidad. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando, bueno, no haría falta verlo. ¿Por qué? Porque como es un sistema homogéneo, yo sé que si la m vale menos 2 y menos 1/2, como hemos dicho que los sistemas homogéneos nunca son incompatibles, pues yo lo que sí sé es que el rango de A va a ser igual al rango de AB. No sé cuánto va a ser, pero yo sé que los rangos van a ser iguales y van a ser menores que el número de incógnitas. Y por tanto el sistema sería compatible indeterminado. No lo sé, no sé los rangos, pero sí se podrían saber. Es decir, hacemos Gauss o hacemos determinante y sí podríamos saberlo. Pero en este caso, como es un sistema homogéneo, no hace falta realizar ningún cálculo porque sabemos que va a ser compatible indeterminado. Y ya estaría resuelto el apartado A. Vamos con el apartado B, que lo que nos pide es resolver el sistema precisamente si la m vale menos 2. Apartado B, resolvemos si la m vale menos 2. Pues la mejor manera para mí es hacerlo por Gauss. Esto va a ser menos 4, esto va a ser menos 1, 0. Aquí vamos a tener un 1, un 2, un menos 2, un 0, un 1, un 2, correcto, un menos 2 y un 0. Y nada, pues hacemos Gauss. 2 menos 4 menos 1, 0, 0, 0. Aquí vamos a tener un 8, un menos 3, un 0. Y aquí vamos a tener un 0, aquí otro 0, aquí otro 0 y aquí otro 0. ¿Por qué vamos a tener aquí 0, 0, 0, 0? Porque vemos que la segunda y la tercera fila son exactamente iguales. Por eso aquí, pues la tercera menos la segunda, directamente hacemos 0, 0, 0, 0. Y ya tendríamos. O sea, efectivamente es un sistema compatible e indeterminado. El rango de la matriz A vale 2. Igual que el rango de la matriz AB, menor que 3 que el número de incógnitas. Bueno, ¿cómo lo resolveríamos? Pues nada, pues decimos 8i menos 3z igual a 0,
Por ejemplo, la z le damos el valor t, con lo cual la y va a ser igual a 3/8 por t. Y me subo arriba y digo, pues 2x menos 4 veces la y, es decir, menos 4 entre 8, pues esto es menos 3 medios de t, menos la z, que es menos t, igual a 0. Con lo cual, 2x es igual menos 3 medios menos 2 medios, que son menos 5 medios, pasa al otro lado como 5 medios de t, y la x va a ser pues 5 cuartos de t. Y entonces pues decimos que x y z va a ser igual a 5 cuartos de t, 3/8 de t, t. Y ya tendríamos resuelto todo el ejercicio número 1. Vamos con el 2. También de álgebra, un ejercicio también muy sencillito. Nos da una matriz que depende de un parámetro A, y lo que pide es calcular el valor de A para que se cumpla esta igualdad. Que A cuadrado tiene que ser igual a la inversa de A más la matriz 0, 3, 0, 0. Bueno, pues muy bien, lo primero que vamos a hacer pues es calcular A cuadrado, luego calcularemos la inversa de A y entonces pues ya pues haremos la igualdad y sacaremos la A. Vamos con A cuadrado. A cuadrado, ¿a qué es igual a cuadrado? Pues a 0, 1 por a 0, 1. Una matriz 2 por 2 por una 2 por 2 nos da una 2 por 2 y esto pues nos va a dar a cuadrado más a 0, 1. Esto sería a cuadrado. Vamos con la inversa de a. Para calcular la inversa de a, lo primero que tenemos que hacer es el determinante de a. El determinante de a es a por 1 menos 0 por a. Y tenemos a 0, 1. Hacemos los menores, el 1, el 0, a. Le cambiamos el signo aquí a este. Por ser de orden impar, hacemos la traspuesta 1 menos a, 0a y dividimos por a. Y entonces vamos a tener 1 partido por a, correcto, 1 partido por a, menos 1, 0 y 1. ¿Por qué podemos dividir o por qué podemos simplificar sin ningún problema? Porque como el determinante vale a, si a vale 0, si a valiese 0, no habría inversa. El determinante no puede valer 0. Por tanto, como no puede valer 0, pues yo a entre a puedo decir perfectamente que es 1. Muy bien, pues nada, pues ahora hago la igualdad. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que a cuadrado más a, 0, 1, que es a cuadrado. Esto va a ser igual a la inversa, que es 1 partido por a, menos 1, 0, 1, más la matriz 0, 3, 0, 0. Que esto, en el fondo, es igual a 1 partido por a más 0 es 1 partido por a, menos 1 más 3 es 2, 0 más 0, 0 y 1 más 0 es 1. Y entonces, bueno, pues tenemos que igualar esta matriz con esta. Entonces tendremos que a cuadrado va a ser 1 partido por a, por un lado. Luego tendremos que a cuadrado más a tiene que ser igual a 2. Y luego 0 es igual a 0 y 1 es igual a 1, no hace falta igualarlos. Recordamos que nos tiene que dar el mismo valor de a en ambas ecuaciones. Aquí tenemos que a cubo vale 1, con lo cual a vale 1. Y aquí tendremos pues que a cuadrado más a menos 2 igual a 0 y hacemos la ecuación de segundo grado y esto nos va a dar 1 y menos 2. Claro, las soluciones tienen que coincidir arriba y abajo. Aquí abajo es solución menos 2, pero arriba no. Por tanto, menos 2 no nos vale. Entonces nos quedamos con 1. Entonces tenemos que para que se cumpla la igualdad, a tiene que valer 1. Y ya tendríamos resuelto el problema. No hay que hacer absolutamente nada más. Muy sencillito. El ejercicio 3, un problema de geometría. Dice, nos dan una recta y un plano que depende aquí de un parámetro m. Dice calcular m para que la recta y el plano sean perpendiculares. Mirad qué fácil. Tenemos aquí el plano, vamos a llamarlo, este es plano pi, este es el vector característico
y aquí una recta que tiene que ser perpendicular. Y aquí con su vector, el U sub R. Pues claramente se ve que para que la recta y el plano sean perpendiculares, pues sus vectores tienen que ser proporcionales. Con lo cual, pues mira, tenemos el vector de la recta, el 2, 1, 4. Fijaos que no digo vectores iguales, sino proporcionales. Pero, a ver, vino el vector del plano, pero en este caso, casualmente, pues es 2, 1, m. Lógicamente, pues para que sean proporcionales, el cociente entre una componente y otra tiene que ser el mismo entre una componente y otra. Por tanto, aquí claramente 2, 1, 4, pues ¿cuánto tiene que valer m para que 2, 1, m sea proporcional a este? Pues entonces, pues m claramente tiene que ser 4. Y ya lo tendríamos hecho. Y luego, el apartado B. Dice, calcule un plano perpendicular a dos planos que pasa por un punto. Imaginaos que tenemos aquí, que este es el plano que nos están pidiendo y dice que tiene que ser perpendicular a un plano, es decir, tiene que ser, imaginaos, perpendicular a este plano, con lo cual sus vectores, ¿cómo van a ser? Si los planos son perpendiculares, los vectores van a ser perpendiculares, con lo cual ya lo tendríamos, como este plano, que es el que estamos buscando, tiene que ser perpendicular a los otros dos, pues tiene que ser perpendicular a sus vectores y por tanto podemos calcular el vector característico. No solamente el vector característico, sino que como tenemos ya aquí el punto por el que pasa, nosotros podemos aquí definir el plano, el pi2, que sería pues x y z menos el punto, que sería x menos 1, y menos 2, z menos 3, y los vectores característicos de los otros planos, que serían el 1, 1, 1 y el 1, menos 1, 1. Esto tiene que ser igual a 0. Aquí esto pues lo resolvemos y vamos a que no se nos va a quedar 2x menos 2 menos 2z más 6 igual a 0. Esto ordenado pues se nos queda 2x menos 2z más 4 igual a 0, con lo cual el plano pi2 que estamos buscando, esto lo simplificamos, lo dividimos por 2, nos va a quedar x menos z más 2 igual a 0. Y ya estaría hecho el problema. Fijaos qué fácil y qué rápido ha sido. El ejercicio 4 también de geometría, pues también va a ser muy sencillito, ya veréis. Dice, nos dan un punto y un plano. Pues pide calcular la recta que pasa por el punto y es perpendicular al plano. ¿Qué nos están diciendo? Pues nos están pidiendo, tenemos aquí un plano, tenemos aquí un punto B, plano pi, el v sub pi, pues calcular la recta que pasa por P y es perpendicular a pi. Bueno, pues si esta es la recta que tiene su vector que es proporcional al v sub pi, pues nosotros podemos considerar el vector de la recta como el mismo que del plano. Entonces tendríamos que es el 2, 3, menos 3. Y como pasa por el punto P, pues nosotros podemos considerar entonces, pues la recta pues va a ser pues x igual, pues nos cogemos el punto y el vector. Pues 2 más 2t igual 2 más 3t y z es igual a 1 menos 3t. Y ya estaría hecho el apartado A. Muy fácil. El apartado B, calcular la distancia de un punto a un plano. De un punto que no vamos a necesitar nada más de lo que hemos calculado. Apartado B nos dan el punto Q, que es el 2, 2 menos 2, y el plano pi, que es el 2x más 3y menos 3z más 6 igual a 0. Bueno, pues recordamos que la distancia de un punto a un plano va a ser igual a raya de fracción, arriba el valor absoluto del producto de cada componente por el vector del plano más la d, es decir, 2 por 2 que es 4, 2 por 3 que es 6, menos 2 por menos 3 que es 6 y luego más 6, que es el término independiente del plano. Partido por el módulo del módulo del vector, que esto va a ser por raíz cuadrada de 2 al cuadrado que es 4, más 3 al cuadrado que es 9, más menos 3 al cuadrado que es también 9. Y esto va a ser 16 y 6, esto va a ser 22 partido por 18 y 4, 22, la raíz de 22. Que esto racionalizamos, 22 raíz de 22 partido por 22, que se simplifica y por tanto la distancia
va a ser de raíz de 22 unidades de longitud. Y ya tendríamos hecho este ejercicio de geometría. Vamos con el número 5. Es un ejercicio de análisis. Dice, dada una función f de x por elevado a x, determínese su dominio, asíntotas, intervalos de crecimiento, extremos relativos, concavidad, convexidad, punto de inflexión y por último, con todos esos datos, dibujar la gráfica. Para dibujar la gráfica, pues lo único que faltaría, además de todo lo que nos pide, pues serían los puntos de corte. Venga, empezamos. Dominio. El dominio. Bueno, como esto es x por elevado a x, es una función polinómica por una función exponencial, aquí no vamos a tener ni raíces cuadradas, ni logaritmos neperianos, ni funciones racionales. En este caso, las dos funciones, ambas funciones son continuas en todos los números reales y el dominio aquí va a ser todos los números reales. Como el dominio son todos los números reales, ya de primeras, para calcular las asíntotas, pues ya sabemos que no existen asíntotas verticales. Con lo cual ya una parte ya la tenemos hecha de las asíntotas. Asíntotas horizontales. Aquí en las horizontales, aquí sí va a haber una horizontales. Pero tiene un poco de truco. Recordar que las horizontales ocurren cuando el límite, cuando x tiende a infinito de la función en este caso de f de x, es un número, es un valor, un número real. ¿Qué pasa aquí? Que si el límite cuando x tiende a más infinito de x por e elevado a x, esto es más infinito, con lo cual por el lado del más infinito no tiene asíntota horizontal, pero por el lado del menos infinito sí la va a tener. Fijaos, el límite cuando x tiende a menos infinito de x por e elevado a x, pues vosotros haceros una cuenta de que esto, imaginaos que la x vale menos 1000. Entonces, ¿esto qué va a ser? Pues menos 1000 por e elevado a menos 1000, que es lo mismo que decir, pues menos 1000 partido por e elevado a 1000, ¿verdad? Y esto claramente, esto tiende a 0. Entonces sí que existe una asíntota horizontal, pero solamente en la parte en la cual nos desplazamos hacia el menos infinito. ¿Entendido? ¿Vale? Bueno, una manera de expresarlo es una manera más formal, es decir, el límite cuando x tiende a menos infinito de x por e elevado a x. Bueno, pues como hemos visto aquí, ¿esto qué sería? Un menos. Imaginaos que nos cogemos el 1000. Olvidaros del menos. Aquí tenemos un 1000 y aquí tenemos un 1000, que en el fondo tendríamos esta expresión. Pues esto que está aquí como menos infinito, esto yo lo puedo expresar como el límite cuando x tiende a más infinito de ¿qué? De menos x, fijaos, aquí sería menos x partido por e elevado a x. Esto nos va a dar un infinito partido por infinito que por L'Hopital podemos resolverlo, límite cuando x tiende a más infinito, de menos 1 x tiende a menos, aquí x tiende a más infinito, de menos 1 partido por e elevado a x. Y cuando esto tiende a infinito, elevado a infinito tiende a infinito, menos 1 partido por infinito, esto tiende a 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería la asíntota horizontal, solamente cuando la x tiende a menos infinito. Y además sería un menos infinito por la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un número negativo arriba y abajo tenemos un número positivo, menos entre más menos, pues luego va a ser menos 0,00000 algo. Por tanto, el límite va a ser 0 por la izquierda. Y con esto ya tendríamos todas las asíntotas. No habría asíntota vertical y habría una asíntota horizontal en i igual 0. Y sería 0 por la izquierda. Estas serían las asíntotas. Lo que vamos a ir haciendo es, a medida que vamos calculando los valores, vamos a ir representando. Vamos a ir haciéndolo todo a la vez. Entonces aquí tenemos, vamos aquí a poner los ejes y tenemos una asíntota
horizontal en y igual 0 cuando tiende a menos infinito. Entonces, digamos que esta parte de aquí la vamos a poner en rojo representando a la asíntota. Y esto también sabemos que va a venir por aquí, es decir, va a tender a 0, a 0 por la izquierda, es decir, a menos 0, algo. Genial. Bueno, ya tenemos dominio y asíntota. Vamos con los intervalos de crecimiento y extremos relativos. Eso se hace todo con la derivada. Tenemos que la derivada, esto es un producto, pues es la derivada del primero, que es 1 por e elevado a x, más x por la derivada del segundo, que es elevado a x. Esto, de forma elegante, podemos dejarlo como e elevado a x por 1 más x. Para calcular los extremos relativos, esto lo que tenemos que hacer es igualarlo a 0. Por tanto, la x nos da menos 1. Y si la x nos da menos 1, f de menos 1 va a ser pues menos 1 por e elevado a menos 1, es decir, menos 1 partido por e. Entonces vamos a tener un extremo en el menos 1 partido por e. ¿Cómo va a ser este punto? Que el menos 1 partido por e, pues vamos a ver que sea, si este, por ejemplo, que este es el menos 1, pues menos 1 partido por e pues va a estar más o menos por aquí. Aquí vamos a tener un extremo relativo. Que más o menos, vamos, más o menos no. Se ve cómo va a ser, porque si la función viene desde aquí, desde el cero negativo, hemos dicho que si la x tiende a más infinito, la función se dispara aquí a más infinito, pues por narices, si viene por aquí y se va por aquí y toca aquí de forma extrema, pues esto tiene toda la pinta de ser un mínimo. Bueno, aquí tendríamos aquí en el menos 1 partido por e. Vamos a ver qué tipo, vamos a comprobar que es un mínimo. Vamos a hacer nuestra línea, aquí vamos a poner el menos 1 y vamos a ver cómo es el signo de la derivada a la izquierda y a la derecha. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la derivada en menos 2 y esto va a ser, bueno, pues esto va a ser a e elevado a menos 2 por 1 menos 2 menos 1. Y esto, pues esto va a ser menos 1 partido por e cuadrado, que esto es negativo. Y por tanto la función va a decrecer. En este punto, en este intervalo, perdón, desde el menos infinito hasta el 1, al menos 1, la función va a decrecer. Y vamos a cogernos cualquier punto a la derecha del menos 1, por ejemplo el 0, la derivada en 0, pues esto va a ser 1 más 0 es 1 y e elevado a 0 que es 1, esto va a ser 1 que es positivo. Por tanto, yo sé que la función va a ser creciente a la derecha del 1. Entonces, efectivamente, si a la izquierda decrece y a la derecha crece, pues en el menos 1 vamos a tener un mínimo relativo. Y esto, como piden los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, pues vamos a escribirlo de forma formal diciendo que para todo x perteneciente al intervalo menos infinito menos 1, la función es decreciente. Vamos a decir que para todo x perteneciente al intervalo menos 1 más infinito, f va a ser creciente. Y x igual a, que hemos dicho, menos 1, es un mínimo relativo. Con esto tendríamos aquí pues los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos. Bien, entonces aquí tendríamos un mínimo. Vamos a quedarnos con la derivada. Tenemos ya los intervalos de crecimiento, de decrecimiento. Vamos a borrar por aquí un poquito. Borro para mantener, digamos, la gráfica presente. Me dejo la primera derivada, que la tenemos aquí, elevado a x más x por elevado a x. Como piden los intervalos de concavidad, convexidad y los puntos de inflexión, ambas cosas se hacen con la segunda derivada. Segunda derivada, pues va a ser derivada de esto, que es elevado a x, más derivada de esto, que es pues e elevado a x más x por e elevado a x. Que esto tenemos que decir 2e elevado a x más x por e elevado a x, que esto pues, le podemos poner como e elevado a x, que multiplica a 2 más x. Para calcular los puntos de inflexión, pues hacemos la segunda derivada igual a 0, con lo cual la única manera de que e elevado a x por 2 más x sea 0 es que x sea menos 2. Entonces, en menos 2 hay un punto de inflexión. Podemos incluso calcular dónde está f de menos 2, pues va a ser
menos 2 por e elevado a menos 2, es decir, menos 2 partido por e cuadrado. Entonces va a estar en el menos 2 que va a estar aquí y menos 2 partido por e cuadrado, pues va a estar más o menos por aquí. Más o menos por ahí. Ahí tendríamos el punto de inflexión. Recordamos que los puntos de inflexión son aquellos en los cuales cambia la curvatura. Tenemos aquí la segunda derivada, vamos a aquí tenemos la segunda derivada, pues vamos a hacer lo mismo que con la primera derivada y vamos a ver el signo. Vamos a ver, por ejemplo, el signo de la segunda derivada. Bueno, esto también pues se podría hacer con aquí tendríamos el menos 2. Venga, por ejemplo, el signo de la segunda derivada, por ejemplo, es menos 3. Pues esto sería elevado a menos 3 por 2 menos 3, que es menos 1. Y esto es negativo. Por tanto, si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava. En este trozo va a ser cóncava. Y si la segunda, voy a ponerme aquí que se vea, si la segunda derivada, voy a subir un poquito. Borro aquí, que se nos ha quedado aquí. Venga, vamos a ponerlo aquí debajo. La segunda derivada, por ejemplo, en el 0, tenemos aquí la segunda derivada, pues esto es e elevado a 0, que es 1, por 2 más 0, que es 2, que esto es 2, que es positivo. Y por tanto la función es convexa. Y esto lo representamos formalmente o lo escribimos formalmente diciendo que para todo x perteneciente al intervalo menos infinito menos 2, la función va a ser cóncava. Y para todo x perteneciente al intervalo menos 2 más infinito, la función va a ser convexa. Y en x igual a menos 2 hay un punto de inflexión. Y con esto, pues vamos, ya prácticamente lo tendríamos todo. Lo único que nos hace falta son los puntos de corte. Aquí lo que ya sabemos es que la función aquí va a ser un mínimo. Aquí va a haber un punto de inflexión que cambia la curvatura de ser cóncava a convexa, con lo cual esto va a hacer pues, una cosa así. Una cosa así. Y ahora lo único que nos falta es saber los puntos de corte de la función con los ejes de coordenadas. Que en este caso vais a ver que son, de hecho va a ser solamente uno. Vamos a borrar todo por aquí. Borramos todo aquí. Subimos aquí. Tenemos la función f de x igual x por elevado a x. Bueno, pues el corte con el eje de ordenadas es qué pasa si la x vale 0. Pues 0 por elevado a 0, que es 1, pues esto nos da 0. Por tanto, sabemos que corta en el 0, 0. Y luego, ¿qué pasa si la y vale 0? Pues si la y vale 0, pues x por elevado a x nos va a dar 0 y la única posibilidad igualmente es que x sea 0. Por tanto, hay un único punto de corte que es el 0, 0. Y ya con esto ya, pues, ya tendríamos todos los datos para representarla. Y entonces esto pues me iría por aquí y ya pues se iría disparada para allá. Fijaos, esta sería la representación auténtica de la función. Como veis, aquí tenemos la asíntota horizontal en igual a 0, que viene por debajo, viene por aquí. Aquí tendríamos en el menos 2, tendríamos el punto de inflexión. Aquí en el menos 1 tenemos el mínimo. Aquí el único punto de corte, el 0, 0. Y luego se va disparada hacia el infinito. Y ya tendríamos hecho el ejercicio número 5. Es un ejercicio muy completo, pero que lo que hace es representar todos los pasos necesarios para, pues precisamente para representar no solamente esta función, sino cualquier función. Vamos con el 6. El 6 es un ejercicio en dos apartados también muy facilitos. El primero es un límite, que es un límite cuando x tiende a 0 de e elevado a x menos 1 partido por x cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es tipo de indeterminación. Si la x tiende a 0, e elevado a 0 es 1, menos 0, 1, menos 1, 0. Arriba 0 y abajo 0, porque 0 al cuadrado es 0. Cuando es un 0 partido por 0, pues nada, podemos hacerlo por L'Hopital y tendríamos derivada de elevado a x, pues elevado a x, menos 1 partido por 2x. Volvemos a ver el tipo de indeterminación, si hay indeterminación.
Arriba e elevado a 0 es 1, menos 1, 0, arriba tendríamos 0 y 2 por 0, abajo también tendríamos 0. Con lo cual, pues volvemos a hacer lo vital. X tiende a 0. Aquí ya sabemos que va a ser la última vez que hacemos L'Hopital porque la derivada de lo de abajo va a ser 2. Entonces ya no vamos a tener indeterminación. Aquí abajo tendremos un 2 y arriba tendremos e elevado a x. Y si e elevado a x, o sea, si x tiende a 0, pues e elevado a 0 tiende a 1 y esto nos va a dar un medio. Y ya estaría resuelto el apartado A. El apartado B va a ser la integral entre 0 y 1 de x por e elevado a x por d de x. Esta es la función que teníamos antes para representar, sacar los máximos y los mínimos. Vamos a ver realmente qué es lo que nos quiere decir con esta integral. Esto es lo que nos quiere decir. Nosotros tenemos aquí la función x por e elevado a x y cuando queremos hacer la integral entre 0 y 1, pues lo que estamos es calculando el área de la función entre 0 y 1 entre la función y el eje de abscisa. Por tanto, este trozo que tenemos sombreado es lo que nosotros calcularíamos con la integral. La integral x por e elevado a x es una integral típica de por partes. Entonces tendríamos que la x vale u, e elevado a x d de x igual a d de v y tendríamos d de x igual a d de u, e elevado a x igual a v. Por tanto, aquí tendríamos que es x por e elevado a x, como está definida, pues va a ser x por e elevado a x ya entre 0 y 1, menos la integral de e elevado a x por d de x entre 0 y 1. Y esto, pues bueno, como la integral de elevado a x es inmediata, que es ella misma, lo podemos poner todo dentro del mismo corchete entre 0 y 1. Y ya pues resolveríamos. Tendríamos pues si la x vale 1, pues esto va a ser 1 por e elevado a 1 menos e elevado a 1 menos, paréntesis, pues esto, 0 por e elevado a 0 menos e elevado a 0. Y esto va a ser e elevado a 1 menos e elevado a 1, esto se nos va, 0 por lo que sea se nos va, menos por menos más, e elevado a 0, 1. Entonces ya tendríamos que la integral vale 1. Aquí no nos piden área, ¿de acuerdo? No nos piden calcular el área, simplemente nos dicen cuánto vale esta integral. Entonces esta integral vale 1. Si nos pidiesen cuál es el área encerrada por la curva entre 0 y 1, entonces aquí sí que nosotros pondríamos una unidad cuadrada. Pero si no, nada. Así que ya estaría resuelto el ejercicio número 6. Fijaos que fácil y que rápido. Venga, el ejercicio número 7. Dice, nos dan dos curvas de ecuaciones. Una ecuación es con una raíz de x, una raíz cuadrada de x, y la otra es una parábola. Dice, dibuje las curvas y señale el recinto plano comprendido entre ambas. Aquí tenemos que recordar varias cosas. Primero, vamos con la parábola, que es la más facilita. Nosotros tenemos a x, una parábola x cuadrado más bx más c. Recordar que cuando tenemos una parábola, lo primero, que el coeficiente del x cuadrado es positivo, como en este caso, pues nosotros sabemos que va a ser una parábola convexa. Y luego, además, si nos falta la b, si no tenemos b, o sea, si en x no tenemos nada, sabemos que la parábola va a estar rondando todo el eje de ordenadas. Y ya, si nos falta la c, como en este caso, ya tenemos con seguridad que la parábola va a cortar aquí, va a pasar, el vértice lo vamos a tener en el eje, en el origen. Ya lo único que es que un tercio, el coeficiente del x cuadrado, nos va a decir pues lo más ancho o lo más estrecho que va a ser la parábola. Por tanto, nosotros sabemos ya que un tercio de x cuadrado, bueno, no sabemos más o menos cómo va a ser, pero bueno, sabemos que va a ser así. No sabemos si va a ser más ancha, menos ancha, así. Y luego las raíces. Una función radical, una función radical con x cuadrado siempre van a ser, ya dependiendo, ¿vale? Pero van a ser así. Ya dependiendo de dónde esté lo que tengamos, si tenemos x más 1, a partir de qué punto la función existe, que en este caso, como tenemos también por raíz de 3 por x y la x está sola, sabemos que también que va a partir aquí del origen.
Entonces, bueno, ya sabiendo cómo van a ser las dos curvas, aproximadamente se pueden representar. Entonces, nosotros tendríamos, pues, por ejemplo, que la raíz pues, va a ser una cosa así, seguro, y la otra pues va a ser pues una cosa así. Va a ser así, más o menos. Con lo cual, si nos dice dibuje las curvas y señale el recinto plano comprendido entre ellas, bueno, pues el recinto plano comprendido entre ellas pues va a ser toda esta zona. Entre este punto, que es el 0, que es el origen, y este punto que va a ser el otro punto de corte de las funciones. Bueno, pues vamos a calcularlo porque es lo que ya nos pide el apartado B. Ya con esto ya tendríamos el apartado A. Ahora vamos a calcular el apartado B. Aquí un punto ya sabemos que va a ser 0, pero lo vamos a calcular de otra forma. Y también vamos a calcular ese otro punto. ¿Cómo lo calculamos? Pues igualando las funciones. Raíz de 3x, esto va a ser 1/3 por x cuadrado. Elevamos todo al cuadrado para que se nos vaya la raíz y vamos a tener pues 3x igual a 1 partido por 9 por x a la cuarta. Este 9 pasa para acá, 27, entonces vamos a tener 27x es igual a x a la cuarta. Lo pasamos todo a este lado y nos va a quedar x a la cuarta menos 27x igual a 0 y de aquí podemos sacar factor común, x que multiplica x cubo menos 27 igual a 0 y de aquí vamos a obtener ya las dos soluciones porque una va a ser 0, que es la correspondiente a esta raíz y luego x cubo menos 27, pues la única raíz cúbica de 27 es 3. Entonces ya tendríamos aquí los dos puntos en los que se cortan las funciones, en el 0 y en el 3. Genial. Bueno, pues una vez que tenemos ya que son el 0 y el 3, vamos a borrar aquí por mantener un poquito la zona que nos están pidiendo. ¿Qué tendríamos entonces? Pues el área que nos están pidiendo va a ser la integral entre 0 y 3, ¿de qué? De la función que está por encima, que es raíz de 3x, menos la función que está por debajo, que es 1/3 por x cuadrado. Esto por dtx. Y esto va a ser, pues bueno, esto lo podemos arreglar un poquito. Esto va a ser raíz de 3 por la raíz de x, que es x elevado a 1/2, menos 1/3 por x cuadrado de x, y esto pues ya es operativa, ya tendríamos la integral, raíz de 3, la integral de x elevado a 1/2, pues 1/2 más 2/2 son 3/2, partido por 3/2, menos 1/3 por pues x cubo partido por 3, entre 0 y 3. Y esto, venga, pues seguimos, esto va a ser, vamos a arreglar un poquito. Este 2 sube arriba, vamos a tener 2 raíz de 3 partido por 3 por x elevado a 3/2, menos 1 partido por 9 por x cubo, entre 0 y 3. Cuando estamos hablando de funciones polinómicas o que solamente tenemos x y no hay logaritmos neperianos, ni exponenciales, ni senos, ni nada, pues el 0 no nos va a influir porque al hacer luego el menos 0 por lo que sea me va a dar 0, así que no lo ahorramos. Y entonces esto va a ser 2 raíz de 3 partido por 3 por 3 elevado a 3/2 menos 1/9 por 3 al cubo, que es 27. Y esto es igual a 2 raíz de 3 partido por 3 por 3 elevado a 3/2 es 3 raíz de 3. Y ahora menos 27 entre 9, que es 3. Bueno, este 3 con este 3 se me va, raíz de 3 por raíz de 3 es 3, por 2, 6, menos 3, y esto entonces nos va a dar 3 unidades cuadradas. Y ya estaría hecho el área. Venga, el 8, también de análisis. Hay 4 ejercicios de análisis en este examen. También un área. Hallar el área de un recinto limitado por una gráfica, el eje o x y la recta es x igual a 0 y x igual a 2. Bueno, pues vamos a ver. Primero vamos a hacernos una idea de la función cómo es, por dónde va, por dónde puede cortar. Tenemos aquí f de x igual x cubo menos 4x. A mí lo primero que se me ocurre es decir, bueno, como realmente no nos importa si va por arriba, si va por abajo, lo que nos importa realmente es, pues, si corta, los puntos de corte, pues para saber qué área y qué trozo nos tenemos que coger. Con lo cual, a mí lo único que me va a importar ahora mismo, en primer lugar, es en qué puntos corta el eje de abscisa.
Entonces hacemos la función igual a 0 y esto nos va a dar que x por x cuadrado menos 4 es igual a 0 y esto nos da tres soluciones. Nos da 0 y luego x cuadrado menos 4 igual a 0, pues nos da 2 y menos 2. Esto significa que, por ejemplo, o sea, va a cortar aquí en el 0, va a cortar, vamos a poner aquí, este es el menos 2 y vamos a poner aquí que este es el 2. Como es una cúbica, recordad cómo son las cúbicas. Si las cúbicas son positivas, yo sé que va a ser de esta manera, o así, ¿vale? Pero va a empezar por aquí abajo y va a terminar por aquí arriba. Y cuando son negativas, pues son al revés, son así o son así. Claro, como yo sé que es cúbica positiva, pasa por aquí, por aquí, por aquí, pues yo no me voy a equivocar si yo la represento pues más o menos así. No me voy a equivocar. Una vez que tenemos los puntos de corte, ¿qué nos pide? Calcular el recinto limitado por la gráfica, el eje X y las rectas X igual a 0 y X igual a 2, que las tenemos aquí, esta y esta. Por tanto, el área que nos están pidiendo, pues es tan sencillo como decir que es este trozo. Que fijaos que está por debajo del eje, es decir, los valores de la función van a ser negativos. ¿Eso qué significa? Que yo cuando halle el área que va a ser la integral entre 0 y 2 de la función de x cubo menos 4x por d de x, a mí que no me asuste el hecho de que me dé negativo, porque me va a dar negativo, porque lo que estamos calculando es un área que está por debajo del eje de abscisas. Con lo cual, pues lo único que tenemos que hacer para calcular el área es decir, bueno, pues a la integral que vamos a hacer, pues le hacemos el valor absoluto. Y ya así lo negativo lo convertimos en positivo. Esto, pues nada, ¿qué va a ser? Pues esto va a ser x a la cuarta partido por 4, hacemos la integral, menos 2x cuadrado entre 0 y 2. El 0 nos da igual porque esto es un polinomio. Y vamos a tener 2. 2 a la cuarta es 16, entre 4, 4, menos, aquí valor absoluto, 2 al cuadrado 4 por 2, 8. Y 4 menos 8 es menos 4 y el valor absoluto van a ser 4 unidades cuadradas. Y ya tendríamos resuelto el apartado A. Vamos con el B. Nos pide un límite, pues igual que antes hemos hecho un límite, pues ahora aquí otro igualito. X tiende a 0 de x por seno de x y abajo 2 menos 2 coseno de x. Tipo de indeterminación, pues arriba 0 por lo que sea me da 0 y abajo el coseno de 0 es 1, esto va a ser 2 menos 2, 0. Recordar que si lo hacéis con la calculadora, si hacéis cálculos de senos y cosenos con la calculadora, los ángulos no están en grados normales, están en radianes. Venga, pues vamos a aplicar L'Hopital igual que antes, límite, x tiende a 0, raya de fracción. Bueno, esto es un producto, pues la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo, es decir, seno de x más x por la derivada del seno, que es el coseno. Por tanto, esto va a ser más x por el coseno de x. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener derivada del coseno es menos el seno, que con menos va a ser más. Entonces vamos a tener 2 seno de x. ¿Qué tenemos aquí? Venga, volvemos, tipo de indeterminación. Seno de 0 es 0, 0 por lo que sea 0, arriba 0 y abajo 2 seno de 0 es 0, con lo cual seguimos teniendo indeterminación. Pues nada, volvemos a aplicar L'Hopital. X tiende a 0, raya de fracción. A ver, arriba, derivada del seno, el coseno. Más derivada de x, 1 por el coseno, coseno. Y ahora va a ser más x por la derivada del coseno. Como la derivada del coseno es menos el seno, pues vamos a tener menos x por seno de x. Y abajo vamos a tener 2 coseno de x. Y ya sabemos que no vamos a tener más indeterminaciones. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1. Y 2 por 1 es 2. Con lo cual abajo ya sabemos que vamos a tener un 2. Y arriba pues sustituimos coseno de 0 es 1, 1 y 1, 2. Y esto que va a ser 0, pues se nos va a quedar 2. Y 2 entre 2, 1. Y ya estaría. El 9, entramos en la parte de estadística y probabilidad. Vamos rapidísimo, este examen está siendo, a pesar de ser 10 ejercicios, están siendo ejercicios muy rápidos, muy fáciles, a diferencia de otras selectividades que aunque te pongan 6 o 8 ejercicios, pero son bastante más largos. La verdad es que no hay homogeneidad en el criterio entre las comunidades.
Bueno, vamos con el 9, que también es muy típico y veréis que esto, bueno, va a ser un árbol muy claro. Dice, tenemos herramientas de 3 tipos de calidades, calidad alta, estándar y baja, y nos dan los porcentajes, y luego pues lo típico, que un porcentaje defectuosa de cada tipo. Un árbol. Independientemente de las preguntas que nos hagan, pues nosotros pues primero hacemos el árbol. Entonces tenemos calidad alta, calidad estándar y calidad baja. Y luego, pues, va a ser defectuosa o no va a ser defectuosa la pieza, va a ser defectuosa o no va a ser defectuosa, defectuosa o no defectuosa. Venga, dice un 10% de calidad alta. Bueno, pues aquí podemos poner, por ejemplo, 0,1. Un 70 calidad estándar, pues aquí 0,7. Y un 20 calidad baja. Recordar que las probabilidades de cada ramificación siempre tienen que sumar 1. Dice que la de calidad alta es un defectuosa un 1%, por tanto, pues esto va a ser defectuosa 0,01 y 0,99 no defectuosas. Un 10% las de estándar, pues aquí 0,1 y 0,9. Y aquí un 30%, pues 0,3 y 0,7. Y ahora lo que hacemos es multiplicar todas las ramas, todos los caminos. Aquí vamos a tener 0,001, 0,099, 0,07, 0,63, 0,06 y 0,14. Y aquí, como siempre, os detenéis y miráis, comprobáis que la suma de todas las posibilidades que puede ocurrir dentro de nuestro espacio probabilístico, la suma de todo nos tiene que dar 1. Genial, bueno, pues ya solamente con esto, haciendo el árbol, ya de verdad que nos pueden preguntar lo que les dé la gana. Fijaos que no nos hemos todavía metido con las preguntas. Venga, el apartado A. Dice, se elige una herramienta al azar definiendo correctamente, bueno, los sucesos, calcúlese la probabilidad de que sea defectuosa. Esto es muy típico. Probabilidad defectuosa, aquí hay que aplicar el teorema de la probabilidad total. Porque lo que hay que hacer es sumar todas las probabilidades en las cuales nos aparece el suceso defectuoso. Y esto se puede poner como que esto es la suma de todas las probabilidades en las cuales es defectuosa y ocurre cualquier otra cosa, que en este caso pues sería la elección de calidad alta, estándar o baja. Y entonces esto va a ser igual pues a 0,001 más 0,07 más 0,06, que esto es 0,13 y un 1, pues 0,131, 0,131. Y ya tendríamos hecho la primera parte. Y el apartado B, pues también es un apartado también muy típico. En muchos ejercicios de selectividad os van a poner en lo que si es un árbol o si es de probabilidad, os van a pedir una probabilidad total, como aquí, y una probabilidad condicionada, como el apartado B. Dice, se elige una herramienta que es defectuosa. Dice, calcúlese la probabilidad de que sea de calidad estándar. Entonces nos están pidiendo la probabilidad de que sea estándar si es defectuosa. Aquí hay que aplicar teoremas de probabilidad condicionada, teorema de Bayes, que dice que esta fórmula, la probabilidad condicionada de un suceso si ocurre otro, pues es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad del de abajo. Y entonces esto pues va a ser simplemente que sea estándar y defectuosa. Nos venimos aquí, pipipi, estándar y defectuosa, pipipi, 0,07. 0,07. Y la probabilidad de que sea defectuosa lo hemos calculado antes, que es 0,131. Que esto pues va a ser, esto es 70 partido por 131 multiplicado todo por 1000. Esto no se podría simplificar y entonces o lo dejáis así, o bueno, como dejan la calculadora, pues esto va a ser aproximadamente 0,5344. Cualquiera de los dos resultados os los tiene que dar por válidos. Y ya estaría hecho el ejercicio número 9. Terminamos la selectividad con otro problema de probabilidad, de estadística, de distribuciones normales. Dice,
El tiempo que transcurre hasta la primera avería de una unidad de cierta marca viene dado por una normal de media 1500, pues esto va a ser una normal de 1500 y desviación típica 200. Dice el apartado A, dice, ¿qué porcentaje de impresoras fallarán antes de las 1000 horas de funcionamiento? Nosotros tenemos aquí nuestra distribución normal, aquí la media 1500 y dice impresoras que fallarán antes de las 1000 horas. Es decir, si nosotros tenemos entonces aquí el 1000, pues nos están pidiendo en porcentaje cuánto representa este área. Bueno, pues empezamos diciendo pues que nosotros lo que queremos es buscar la probabilidad de que X sea menor o igual que 1000. Que esto sí, lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a este lado, ¿verdad? Porque nosotros nuestra tabla de distribución normal la utilizamos con valores que están siempre a la derecha de la media. Claro, si aquí esta diferencia son 1500, o sea, son 500, pues este punto, este valor va a ser 2000, con lo cual esto va a ser lo mismo que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2000. Y esto es lo mismo que decir 1 menos probabilidad de que X sea menor o igual que 2000. Y ya lo tendríamos, realmente. Teníamos pues 1 menos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tipificamos Z menor o igual que ¿qué? Pues 2000 menos la media, que es 1500, partido por 200. Y esto es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual. Estos son 500, 5 entre 2, 2,5. Nos vamos a nuestra tabla de distribución normal y para Z igual a 2,5 nos corresponde una probabilidad de 0,9938. Y entonces tendremos, pues es que esto vale 0,0062. Como nos piden porcentaje, pues esto equivale al 0,62%. Es decir, el 0,62% aproximadamente de las impresoras fallarán antes de las 1000 horas de funcionamiento. Vamos con el apartado B. De hecho, para el apartado B nos vamos a dejar todo, incluso porque nos va a valer X sea menor o igual que 1000, esto 0,0062. Mirad, ¿qué dice el apartado B? Dice, nos da 500 impresoras, con lo cual N son 500. ¿Cuántas de estas impresoras tendrán la primera avería entre las 1000 y las 2000 horas de uso? ¿Qué nos están pidiendo? Realmente nos están pidiendo ahora, esta probabilidad, y una vez que tengamos esta probabilidad aplicada a porcentaje, pues se la aplicamos a estas 500 impresoras. Pero claro, esta probabilidad nosotros podemos calcularla de forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque si este tramo vale 0,0062 o lo que es lo mismo, un 0,62% y este tramo vale otro 0,62%, ¿qué porcentaje tenemos aquí? Pues vamos a tener 1 menos 2, o sea, 100 menos 2 por 0,62, ¿verdad? Y esto va a ser, esto es el 98,76%. Es decir, el 98,76% de las impresoras van a fallar entre el 1000 y el 2000. Si lo aplicamos al 500, pues decimos, pues 500 por 0, o sea, por 98,76 partido por 100, y esto nos va a dar, pues 493,8 impresoras. Quiero decir que en este ejercicio no hay por qué volver a hacer y hacer la probabilidad entre un trozo y otro. ¿Que lo puedes hacer? Sí, pero va a ser muchísimo más largo, sobre todo porque es que ya has calculado datos que te van a permitir con mucha facilidad calcular pues la probabilidad que tenemos aquí en medio. Y una vez que tengamos esa probabilidad, pues ya pues obtenemos el número de impresoras en base a esa probabilidad. Y ya estaría todo hecho, estaría toda la selectividad resuelta. Fijaos, creo que es en menos de una hora. Hemos resuelto los 10 ejercicios yendo muy despacio, explicando todo poquito a poquito, y ha dado tiempo de sobra no solamente hacer 5, que es lo que pedían, sino hacer los 10. Así que nada, os animo a que practiquéis,
porque el 10 es perfectamente posible. Y si necesitáis, si queréis hacer comentarios o si necesitáis clases particulares, ya sabéis que en info@maspormas.es me podéis enviar un correo pidiendo información y yo con gusto os atenderé. Hasta el próximo vídeo.